Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada de trabajo. Es ya el segundo día de desarrollo de las 19ª Jornadas Tributarias de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana. En la mesa con la que vamos a abrir el tema de hoy, nuevo marco empresarial, fiscalidad y financiación de las pymes, tengo el placer de presentarles al doctor José María Gay de Liébana y Saludas, profesor titular del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Barcelona, doctor en Economía Financiera y Contabilidad, doctor en Administración de Empresas y doctor en Derecho. Es también un honor para la organización de estas jornadas contar hoy en la mesa con la presencia del doctor Francisco Álvarez Molina, doctor en Ingeniería Informática, licenciado en Matemáticas, ha sido vicepresidente de la Bolsa de París y director general de la Bolsa de Valencia y ha conducido, entre otros, durante los últimos 11 años y hasta esta temporada, el espacio radiofónico La Bolsa y la Vida en Radio Nacional de España. Junto a estos dos grandes expertos y maestros, nos acompañan también el presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, don Arturo Casinos Garcés, y el delegado de esta asociación en la provincia de Alicante, don Francisco Soler Obrero. A lo largo aproximadamente de una hora, los dos primeros ponentes de la sesión de hoy van a realizar sus intervenciones. Son sumamente interesantes, estoy segura de que se nos van a hacer cortas y van a promover en ustedes muchas preguntas, comentarios o sugerencias. Yo les ruego que las maduren durante la pausa café que tendremos aproximadamente dentro, como digo, de una hora al término de esta primera sesión y que después, por supuesto, van a tener la oportunidad de plantearlas en la mesa redonda posterior a la que se nos unirán 3 nuevos ponentes. Así que todas esas dudas, preguntas o comentarios, a madurarlos un poquito durante la pausa café y después a ponerlos en común en la mesa redonda para enriquecerla, si cabe todavía aún más. En primer lugar, a continuación, tiene la palabra el doctor José María Gay de Liébana. Además de los méritos académicos y profesionales que he citado en su presentación, es justo decir que imparte docencia en más de 10 universidades españolas. Es miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa y autor y coautor de buen número de libros y artículos sobre contabilidad, finanzas, normativa contable, fiscalidad, auditoría y gestión económica. Le podemos leer en prensa y revistas especializadas y hoy es una gran oportunidad porque podemos escucharle también en directo. Tiene la palabra el profesor doctor Gay de Liébana. Bravo. Bueno, ante todo, gracias a ustedes porque no hace mucho rato que se han ido a dormir. Yo creía que estaría más solo que la una, pero en cualquier caso les veo aquí animados y esto a mí me produce de verdad, grandes sensaciones. Yo, bueno, en principio lo que voy a hacer, a ver si esto lo puedo abrir, creo que sí. Yo lo que voy a hacer es un repaso para situarnos al día de hoy. El título de esta, digamos, pequeña perorata, es el nuevo marco empresarial, fiscalidad y financiación de las pymes. Y entonces, bueno, a mí me parecía pues también apropiado el insistir sobre que España se escribe con E de endeudamiento, como ahora vamos a ver, y entender el por qué estamos en esta situación. Por lo tanto, sería un poco la radiografía de un país abocado al abismo. En principio, la primera pregunta que me hago es por qué y cómo hemos llegado a las vicisitudes del 28 de septiembre de 2012. Y entonces aquí, para situarnos, hay una crisis que es de deuda, pero que esta crisis que es de deuda tiene, digamos, 4 aristas. La primera de ellas sería la crisis económica. Todos hemos gastado más de lo que hemos ingresado. Cuando digo todos, habrá alguien que no, le felicito, pero en general todos. Es decir, desde el gobierno central, al autonómico, al ayuntamiento, todos, y por tanto la crisis es económica. En segundo lugar, hay una crisis financiera porque nos hemos endeudado mucho y al endeudarte mucho la solvencia baja, la solvencia disminuye. No éramos conscientes, pensábamos que la deuda nunca se tendría que devolver y nos íbamos emborrachando. Entrábamos en las entidades financieras y nos iban drogando con deuda. Y nosotros, pues claro, éramos felices al tener tantas cosas y al no pagar nada y bueno, y de esta manera la crisis financiera fue estallando.
La otra parte es una crisis contable, es decir, los que somos amantes de la contabilidad nos damos cuenta, y yo me doy cuenta, por ejemplo, de que la gente no tiene ni idea de balances ni de cuentas de pérdidas y ganancias y que la gente no sabe leer una memoria. Yo creo que en España debe haber a lo sumo 5 personas que sepan leer memorias y que lean memorias, con lo cual quiero decir que si lees la memoria te puedes dar cuenta de muchas cosas. Si a esto se añade el informe de gestión, tanto mejor. Y luego hay un problema de lo que serían los instrumentos financieros, es decir, se han ido pariendo una serie de instrumentos financieros con el beneplácito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, también con el beneplácito del Banco de España, que eran una tomadura de pelo en perfecta regla y que nadie ha dicho nada. Y esto se ha auspiciado desde la propia Moncloa. Por lo tanto, creo que aquí hay un aspecto también en donde el instrumento financiero raro ha perjudicado al inversor. Pero no nos engañemos, el inversor en algunos casos era codicioso, buscaba mucho y los otros se han aprovechado de que buscaba mucho. Y finalmente estamos ante una tremenda crisis pública. Cuando digo crisis pública es que el sector público, como vamos a ver, apechuga con una parte del déficit del sector privado, esto es el sector financiero. Solo hay un pequeño problema, lo digo porque incluso algún presidente de gobierno recientemente decía no, es que el déficit público no pasa nada porque no es de nadie. Quiero decir que esto demuestra la ignorancia del presidente del gobierno, porque ese déficit público es lo que nosotros vamos a pagar. Yo dije el día 11 de junio que nosotros tendríamos un incremento en la deuda pública que ahora vamos a ver y que además, como ese era un dinero que se iba a dar a fondo perdido a las entidades financieras, esto aumentaría el déficit público del Estado y que los intereses de la deuda eran intereses a cargo de los presupuestos generales del Estado. Evidentemente, el presidente Rajoy dijo que esto no era así y evidentemente el ministro de Economía dijo que esto no era así. Y ayer se confirmó que efectivamente los 100.000 millones que van a llegar es deuda pública, el dinero que se dé a entidades que están quebradas es déficit directamente y los intereses de esa deuda van a cargo de los presupuestos del Estado, que en principio se presumen ya en más de 38.000 millones de euros, tipos de interés de hace un par de meses para el próximo año, con lo cual quiere decir que la realidad se situará en torno a los 50.000 millones de euros de intereses, que es auténticamente inaguantable. La economía española no chuta. Yo voy a ir rápido, en vez de ponerme en el atril seguiremos aquí, que estamos bien en lo que sería el ambiente de la mesa. Simplemente esto es la evolución del Producto Interior Bruto. La previsión del 2012 es mi previsión optimista. Una noche loca, yo dije, pues será 1.055.000 millones, y lo dije porque no había bebido, pero había tomado Coca-Cola normal, no light, que es lo único que tomo, y entonces pues creo que aquella Coca-Cola iba muy animada. Parece ser que esto cada vez que leo va a ir a menos, con lo cual el Producto Interior Bruto rozará el 1 billón de euros. Cuidado con esta cifra, porque quiere decir que no crecemos, y si no crecemos aquí hay un problema. El crecimiento va a venir dado por el consumo. Y a mí me gustaría aprovechar este foro para anticipar algo, que es, yo no sé si hay alguien en el gobierno que piense con la cabeza. Les puedo asegurar, permítanme que lo diga con toda la tranquilidad del mundo, que no piensan con la cabeza, porque incrementar el IVA al 21%, sobre todo en la peluquería Paquita, entraña que la peluquería Paquita va a cerrar y entraña que la peluquería Paquita va a dejar de tener clientes. Pero es que la peluquería Paquita tiene a 2 o 3 empleadas que va a echar a la calle y a su vez hay una serie de fabricantes de champús, de tintes, de no sé qué, que le suministran a la peluquería Paquita. Con lo cual, si la peluquería Paquita cierra, los proveedores dejarán de vender. Y si los proveedores dejan de vender, los proveedores dejarán de comprar a sus proveedores. Y por tanto es un efecto cadena. Cada vez que se suben los impuestos, España va a peor. Cada vez que se incrementa el IRPF, España va a peor. Y cada vez que aquí vemos que no hay consumo, hay que preguntarse por qué no hay consumo. Y evidentemente el tema de impuestos influye mucho, al margen de lo que sería la capacidad adquisitiva de la gente. Si la primera y gran decisión que tomó el gobierno de la nación cuando subió al poder allí en el mes de diciembre fue aumentar el impuesto sobre la renta, hay que felicitarles, es decir, incrementamos el IVA, aumentamos el impuesto sobre la renta y de esta manera cada vez más las clases medias van hacia lo que sería el hundimiento. Es decir, ahora en estos momentos estamos asistiendo, que conste que esto no es ninguna elucubración de tipo político, estamos asistiendo a lo que es, digamos, la eliminación paulatina de la clase media, pero fundamentalmente
evidentemente España tiene un problema, que no vende. Y para vender, ¿qué tendría que hacer, hombre? Para vender tendría que producir. Y para producir, ¿qué se necesita? Entre otras cosas, la fuerza del trabajo. ¿Y dónde está la fuerza del trabajo? Está en el paro. ¿Y hay alguna voluntad de eliminar el paro? No hay ninguna voluntad de eliminar el paro. Si hay tanto parado es porque el gobierno y los políticos quieren que haya tantos parados. Si a las pequeñas y medianas empresas se les dice que cojan un parado y que no paguen seguridad social, lo cogerán. Si a las pequeñas y medianas empresas se les dicen que cojan 5 parados y que durante 2 años no pagarán seguridad social, los cogerán. Y si la gente trabaja, el PIB aumentaría. Y si en vez de tener, por ejemplo, asignaciones de 21.000 millones de euros cada mes para lo que sería el whisky, el jabugo, el vino del Falcon, del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, estos 21.000 euros los tuviéramos para fomentar el tejido empresarial, otro gallo nos cantara. Por tanto, yo creo que la sociedad civil es el momento en el que se tiene que empezar a plantear una serie de cosas. Deudas que te endeudan, la intrigante danza de la deuda. La deuda de las familias. Esta es la evolución de la deuda de las familias. Una deuda de las familias que en el año 2008 alcanzó el cénit con 913.000 millones de euros, en donde se demostraban dos irresponsabilidades. De un lado, la irresponsabilidad de las entidades de crédito dando crédito a todo quisque y luego también la irresponsabilidad de las familias contrayendo crédito como podían. Como podemos ver, esto está bajando y esto es una muy buena señal, pero esto ya no bajará más. Y cuando digo que esto ya no bajará más porque hasta ahora los padres se hacen cargo de los hijos, los tíos se hacen cargo de los sobrinos, los suegros se hacen cargo de los yernos y gracias a Dios tenemos economía sumergida. Pero es que ahora prácticamente todo esto ya muere, ya no hay más capacidad de aguante y en principio la tasa de morosidad de los créditos a familias está repuntando, por tanto ahora estamos en 848.000 millones de euros. Esto es lo que los que estamos aquí tenemos que pagar por la nevera, tenemos que pagar por el piso, tenemos que pagar por el coche. Ahora voy a las deudas de las sociedades no financieras, es decir, no de los bancos, que los voy a tratar al margen. La deuda de las sociedades no financieras, como podemos ver, también experimentaba una subida interesante, que también en el año 2008, el momento álgido de lo que era esta borrachera de deuda, se situaba en 1.481.000 millones de euros. Y a partir de ahí, como podemos apreciar, hay como un descenso en donde las empresas, las inmobiliarias dación en pago, intentan hacer milagros, hay empresas que dicen vamos a intentar liquidar la deuda por todos los medios y ahora estamos en 1.218.000 millones de euros. Esta es la deuda de todas las empresas españolas no financieras. Tema muy interesante, porque de este 1.218.000 millones de euros, a continuación presento cuál es la deuda del IBEX 35. Y la deuda del IBEX 35 al acabar el año 2011, de 28 empresas que conforman el selectivo IBEX 35, es de 604.000 millones de euros. Es decir, para que nos demos una idea de cómo está el país y en manos de quién está, del total de deuda que tienen las empresas españolas, de 1.218.000 millones de euros, según datos del Banco de España, 604.000 millones de euros. La mitad es la deuda de 28 empresas que son las del IBEX 35. Es decir, que son las empresas que están detalladas aquí, desde Abengoa de un lado hasta Telefónica de otro lado. Son las empresas que ahora tienen problemas para obtener financiación en los mercados exteriores y son las empresas como en Telefónica que no lo entienden, pero yo se lo explico de una manera muy sencilla, por qué les han bajado la categoría a bono basura. Es muy fácil. Cuando tú tienes unos activos de 129.000 millones de euros, pero debes 102.000 millones de euros, debes el 79%, obviamente quiere decir que estás ante una situación de endeudamiento desbordado y si ahora entro en el detalle de la deuda a corto plazo, la deuda a corto plazo devora el activo corriente. Si además Telefónica tiene que echar a 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 personas, quiere decir que la situación francamente no es buena. Estas empresas, en broma, la deuda representa el 56% del Producto Interior Bruto. Es decir, solo 28 empresas representan el 56% del Producto Interior Bruto a nivel de deuda. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que cuando el rating está bajando, cuando dicen España es un país de alta tensión, pues evidentemente no solo España es un país de alta tensión, sino que aquí tenemos unas empresas que han usado y abusado del apalancamiento y al final han caído en lo que sería la villanía del endeudamiento. Pero hay un pequeño detalle. Ayer se adoptaron una serie de medidas
debatidas por el Consejo de Ministros, que tendremos que digerir. Lo primero que yo diría es que sería muy interesante a nuestro querido Consejo de Ministros que tengan en cuenta que los ciudadanos no somos máquinas y que además siempre es importante que haya una estabilidad. Yo, por ejemplo, llevo 32 años casado con la misma mujer y quiero tener la estabilidad adecuada. Creo que el gobierno no tiene estabilidad porque cada viernes lo cambia todo. Cuando en un país cada viernes se cambia todo, quiero decir que es un país, digamos, un poco, yo diría, que sinuoso, ¿no? Pero hay una cuestión, si en vez de subir el IVA al 21% y el próximo día 1 de enero al 23%, lo van a subir porque todos los países rescatados lo tienen al 23%, se hubiera hecho simplemente un pequeño vistazo a lo que es cómo tributan en el impuesto sobre sociedades las empresas del IBEX 35, quizás alguien hubiera descubierto la sopa de ajo. Yo la descubrí cuando vi que Abengoa, con 245 millones de euros de beneficio, su impuesto sobre sociedades es negativo. La descubrí cuando Abertis, con 1.044, tiene 250 millones de gasto de impuestos sobre sociedades. Y la descubrí cuando ACS, con un beneficio antes de impuestos de 1.290 millones de euros, tiene un impuesto sobre sociedades que es inferior al 10%. La descubrí cuando vi que Ferrovial, con 1.329 millones de euros, tiene un impuesto sobre sociedades de 61 millones de euros, lo cual quiere decir que prácticamente no llegaría al 5%. Y la descubrí cuando vi que Iberia, o IAG, con 542 millones de euros, tiene un impuesto sobre sociedades negativo, y con Iberdrola, que con 3.454 millones de euros de beneficio antes de impuestos, tiene un gasto por impuestos sobre sociedades de 549 millones. Pero sobre todo la descubrí con SACIR, que son números negativos, y con Telefónica, que con un beneficio de 6.488 millones de euros tributa por 301 millones de euros. Simplemente, si a estas empresas se les hiciera tributar al 35%, la recaudación que ahora teóricamente se va a conseguir vía IVA se conseguiría a través del impuesto sobre sociedades. ¿Hay voluntad? No hay voluntad. ¿Y por qué? Pues porque si miramos los consejos de administración de todas estas empresas, en los consejos de administración están los excargos políticos del Partido Popular y del Partido Socialista, y está la oligarquía financiera, y siempre son los mismos. Y si ahora empezamos a mirar en la historia de España, veremos que los que hay ahora son los que ya hacía 30 años estaban o sus padres estaban. Con lo cual quiere decir que al final el poder de España está concentrado en unas pocas manos que manejan muñequitos que son los que van poniendo en la Moncloa. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de esta manera no vamos a ir hacia ningún sitio. Sigo ahí. La deuda pública. La deuda pública es una moneda que tiene una doble cara. De un lado, aquí está lo que es la evolución de la deuda pública. Hay que ver que a partir del año 2008 empieza a ascender de una manera ya fuerte, y hay que ver, lo digo más que nada por aquello, luego si quieren incluso les puedo hablar de Cataluña también, lo digo por aquello de Cataluña, porque Cataluña ya saben que Montilla era muy malo, y cuando el presidente Mas hace 2 años llegó a la presidencia de la Generalitat, se encontró con una deuda de 30.000 millones de euros y un déficit tremendo. Bueno, en 2 años la deuda pública de la Generalitat de Cataluña ha pasado a 45.000 millones de euros, es decir, se ha incrementado en un 50% y cada año se salda con un déficit de 6.000, 7.000 millones de euros, ¿no? Pero llegó el amigo Mariano, y el amigo Mariano llegó a finales del 2011. La deuda pública entre 2010 y 2011, de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, se había incrementado en 28.000 millones de euros, pero llegó el amigo Mariano. Y el amigo Mariano hace que la deuda pública entre diciembre del 2011 y abril del 2012 se incremente en 34.000 millones de euros, pero es que en julio ya está en 805.000 millones de euros, es decir, la hemos incrementado tranquilamente camino de los 70.000 millones de euros en apenas 7 meses. Por tanto, quiere decir que la deuda camina de esta manera descabalgada, ¿verdad?, descolocada y desbordada, con una previsión que será de 957.000 millones de euros, de acuerdo con los datos del ministro de Guindos del Plan de Competitividad y de acuerdo con los 100.000 millones de euros que yo sumo del rescate a las entidades financieras. Si recordamos que he dicho que pincharía el PIB, es decir, que el billón de euros está por ahí, y vemos acá una previsión optimista por mi parte de lo que sería el volumen de deuda pública, quiere decir que acabaremos el año con lo que sería una deuda pública que representará el 100% del PIB.
Pero cuidado, cuidado, porque esta es la deuda pública, es decir, dinero que se ha prestado en los mercados financieros. Si ahora yo le sumo acá lo que sería, o parto de otra consideración de la deuda pública, que es los pasivos financieros en circulación, es decir, todos aquellos compromisos de pago que tiene el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, en donde además es donde se refleja lo que excede del déficit del protocolo de déficit excesivo en la Unión Europea, la deuda pública total de España estaba en abril en 969.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea de estos 969.000 millones, aquí está AENA, aquí está Renfe, aquí está Radio Televisión Española, había 688.000 de la Administración Central, de comunidades autónomas 193.000, corporaciones locales 61.000 y la Seguridad Social 26.500 millones de euros. Si ahora yo hago una comparación y digo, bueno, voy a comparar la deuda total con lo que producimos, bueno, en principio me encuentro que el sector financiero tiene una deuda neta al día de hoy de 1.200.000 millones de euros, fundamentalmente el Banco Central Europeo le ha ido prestando dinero, que los hogares y familias tienen una deuda hoy de 848.000, que las sociedades no financieras de 1.218.000 y que la administración pública, tirando por lo bajo, 969.000 millones. Tengo un PIB optimistamente de 1.055.000 millones, por tanto quiere decir que por cada 100 euros que producimos se deben 402. Ya sé que hay siempre los ortodoxos que me dicen tendrías que considerar la deuda neta. Yo la deuda encuentro que es una guarrada y por tanto a mí la deuda neta no me sirve para nada. La deuda se debe o no se debe. Por tanto, si yo debo una hipoteca, no voy a descontar lo que mi suegra me tiene que pagar por el pan que le llevé el otro día. No tiene nada que ver mi hipoteca con la Caixa con que mi suegra me tenga que abonar 2 barras de pan. Por tanto, esta es la realidad y esta deuda no se puede pagar. ¿Y por qué no se puede pagar? Bien, llegó la panacea de los presupuestos, llegó el amigo Montoro y entonces aquí me gustaría simplemente destacar que en lo que ha sido la presupuestación de los ingresos y gastos del Estado hasta el año 2008 había un predominio de ingresos sobre gastos. Y a partir del año 2009 entramos ya en lo que sería aquel vicio tremendo de gastar más de lo que se ingresa. Y aquí el año 2012 es muy cachondo. Es decir, tomemos buena nota porque el año 2012 será un año rico para el día de mañana pensar qué pasó aquí en España. Lo digo porque en principio se presentan en el mes de marzo, abril, unos presupuestos en donde el Estado dice voy a ingresar 264.000 millones de euros y voy a gastar 299.000 millones de euros. Me gustaría que ustedes se fijaran en un pequeño detalle, lo digo más que nada para que de alguna forma calibremos el nivel intelectual de sus señorías. El nivel intelectual de sus señorías es que ellos dicen que son unos presupuestos austeros y son los presupuestos del recorte. La verdad se ha dicho que yo, con alguna señoría que tengo oportunidad de hablar, le digo, ¿tú te has mirado los presupuestos? Y me dan una clase magistral. Digo, pues coño, aquí debo tener yo un pequeño error, porque si en el 2011 el presupuesto decía que se iban a gastar 297.000 millones de euros y aquí hay 299.000 millones de euros, entiendo que el gasto público aumenta. Tú no lo sabes leer, tal. Bueno, debe ser que yo no lo sé leer, ¿verdad? Pero en cualquier caso, el gasto público aumenta. Pero claro, estos presupuestos se rechazaron y dijeron en Europa, oiga, amigo Mariano, con esto usted no venga. Y entonces, ¿qué pasó? Que hubo que hacer un milagro. Y fíjense bien que aquí hay un pequeño milagro que yo ahora voy a presentar detalladamente, pero no me enrollaré, lo digo porque es muy interesante, que acá el gasto quedó prácticamente igual, pero que el ingreso se incrementó en 30.000 millones de euros. Tema muy interesante porque yo indagué en el tocho de los presupuestos a ver de dónde venía la diferencia. Bien, acá miro la indagación y aquí digo proyecto de presupuestos generales del Estado, mes de abril y la ley. Y voy mirando y veo pequeñas diferencias. Sin embargo, en un apartado no especificado de transferencias corrientes, veo que hay 30.000 millones, 30.324. Y digo, caray, empiezo a mirar, a ver a qué corresponde. Veo que hay transferencias, pero no está explicada la de 30.000 millones. Les quiero recordar que el primer cobro procedente de Europa
para el rescate de entidades financieras son 30.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Con lo cual, con todo el morro del mundo, aquí lo han metido. Bien, los gastos, como pueden ver, siguen exactamente igual. Hay un pequeño detalle, los funcionarios cobramos menos, pero los gastos de personal han aumentado. Esta es una de aquellas cuestiones que yo tengo que preguntar si el whisky se contabiliza en gastos de personal, el whisky del presidente del gobierno. Bien, y hay otro tema acá que también hemos de plantearnos, que es el tema de las pensiones. Aquí hay un tema que me preocupa. Yo soy un gran defensor de la esperanza de vida. Contento porque vamos a vivir, me decía el otro día un médico, que vamos a vivir dentro de poco hasta los 120 años. Y yo soy un tío feliz porque pienso que a los 120 años estaré hecho un toro. Pero claro, solo hay un pequeño problema, que antes cuando un tío se jubilaba, al cabo de unas semanas ya veías la esquela en el periódico. Pero es que ahora, claro, se jubilan pronto y además vivirán hasta los 120 años. Aquí hay un tema que hemos de empezar a computar. En el año 2007 el total de pensiones era de 88.000 millones de euros y ahora está en 113.000 millones de euros. Es decir, como sigamos con esta tónica, aquí todo el mundo estará jubilado y veremos los chavales, porque estos chavales son los chavales que no trabajan. ¿De qué manera? Porque aquí no tenemos capitalización, aquí tú tienes que trabajar para mí, ¿eh? Por tanto, quiere decir que aquí hay una relación importante. Y luego hay el otro tema es estas fotografías que yo les pongo el primer día de clase a mis queridos alumnos para decirles o ustedes están conmigo o estarán aquí. Y la foto será más grande y ustedes estarán al final de todo de la cola. Hoy solo hay 2.845.000 que teóricamente cobren, más todos los demás que imagino que deben estar en el mercado sumergido, ¿de acuerdo? Bueno, y las prestaciones por desempleo suman 28.503 millones de euros, al paso que vamos, el año que viene ya serán de 40.000 millones de euros. El médico no ausculta, el médico no puede hacer nada. Entro en el tema de impuestos, me quedan 10 minutitos y ya está, lo digo porque así Paco tiene que meter aquí la puya importante, pero simplemente esto es para ver, es para ver que en el año 2009-2010 el presidente Zapatero, un hombre muy iluminado, decidió aumentar los impuestos y a partir de este momento, como pueden ver ustedes, bajó la recaudación por IVA, cierto es también que cambiaron los parámetros de la financiación autonómica y también bajó la recaudación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este año también el iluminado presidente Rajoy ha decidido aumentar el IRPF y aumentar el IVA. De momento ya sabemos que la recaudación por IVA está bajando de una manera apoteósica. Esta es una buena medida impregnada de psicología tributaria. Todo esto es un cuadro preocupante, pero lo que más me preocupa a mí es ver la irresponsabilidad en la que vamos a entrar ahora. Esto es del Banco de España, la liquidación de las cuentas del Estado correspondiente al año 2011. ¿Esto dónde se encuentra? Esto hay que buscarlo por la información del Banco de España, pero voy a hacer propaganda un momento también, que es importante, en el próximo lanzamiento editorial de Editorial Planeta, España se escribe con E de endeudamiento, todo esto está comentado, lo digo porque si no ven el cuadro bien, ahí lo verán bien y entonces lo voy comentando tranquilamente. Yo creo que en un mes y medio esto ya está en la calle, por tanto, España se escribe con E de endeudamiento, radiografía de un país abocado al abismo, ¿de acuerdo? Bueno, me dijeron, hombre, quizás el título le falta un poco de garra, digo, quizás sí, le tendría que dar más garra. Bueno, quiero que vean que el Estado en total, y cuando digo en total es en total, ingresó 377.000 millones de euros. Y quiero que vean que el Estado en total, cuando digo que es en total, gastó 468.000 millones de euros. Gay, cuando hablas de en total, ¿qué quieres decir? Pues hablo de Madrid, hablo de las comunidades autónomas, hablo de los entes locales, hablo de todo el Estado. Y entonces el Estado perdió el año pasado 91.420 millones de euros antes de que Esperanza se fuera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, quiere decir que en estos momentos seguramente debemos tener un déficit de 98.000 millones de euros. Muy bien. Entonces, claro, aquí hay una cuestión. Hijo, no gastes más de lo que ingresas. No, papá. Hijo, has gastado un poco más de lo que ingresas. Bueno, papá. Coño, 91.000 millones de euros. La gran suerte es que con el euro todos nos hemos vuelto un poco tontos y que hemos perdido la referencia monetaria. A este tema le dedico el primer capítulo de España se escribe con el endeudamiento. Porque 91.000 millones de euros, 91.000. Estos son 15 billones de las extintas pesetas. Solo un manirroto
muchos manirrotos y mucho, lo voy a decir así también, choricillo, puede hacer que haya un gasto mayor en 15 billones de las extintas pesetas que lo que ingresas. Esto es una brutalidad. Pero claro, aquí hay un problema, que esto no es flor de un día. El déficit es el pecado, el pecado. Y la primera vez que picas, Maite, que pecas, pues pecas, ay, ay, ay. La segunda vez ya le encuentras un cierto gustirrinín y la tercera vez ya te gusta pegar. Bueno, pues vamos a ver si esto es así. Tal y como podemos ver aquí, en el año 2008 España iba bien, no había ningún problema de crisis, eufemismos, se perdían 45.000 millones. En el siguiente año el déficit fue de 117.000 millones, en el siguiente de 98.000, en el siguiente de 91.000 más 4.000 y para este, con unos números muy optimistas he dicho 60.000, más que nada para no darles la mañana. Con lo cual, quiere decir que en 5 años España ha perdido 416.000 millones de euros. Lo cual, si lo pusiéramos esto en lo que sería las pesetillas, las antiguas pesetillas, estaríamos hablando del orden de 70, 80 billones de pesetas. Claro, la prima de riesgo es que los mercados especulan, que son malos. Bueno, yo diría que simplemente, esto tiembla un poco, yo diría que, esto, a ver, ahora, yo diría que los mercados lo que contemplan es un escenario. Y dicen, si estos van a deber 957.000 millones de euros a final de año de deuda pública y pierden este año 60.000 millones de euros, explícame, muchacho, el cash flow. What's cash flow? Bueno, el excedente que... No, primero, ¿para pagar una deuda te tiene que sobrar dinero? Sí. Si no te sobra dinero, ¿qué tienes que hacer? Que te sobre dinero. Si no te sobra dinero, tú no puedes pagar. Y como no puedes pagar, no te van a dejar dinero. Y ya empiezan a no dejar dinero al Estado español. Pero además, el Estado español no hace nada para remediar la situación porque tendría que pedir un rescate preventivo, una ayuda. No es lo mismo el que te tengan que operar preventivamente que no que te operen ex post cuando ya tienes la metástasis extendida. Por tanto, quiere decir que ahí con mucho cuidado. Pero claro, aquí hay un pequeño problema. Yo no le he puesto el gráfico para no cansar, que de estos 957.000 millones de euros, 40.000 millones hay que pagarlos de aquí a final de año. De aquí a final de año. Y que el año que viene, en 2012, hay que pagar 120.000 millones de euros. O sea, que de aquí a 31 de diciembre, España tiene que pagar 160.000 millones de euros. Y no los tiene, porque el déficit público acumulado hasta el mes de agosto es de 50.000 millones de euros. Con lo cual, ¿qué quiere decir? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ir tomando jamón en el Falcon presidencial, entre 5 tomarse aquí 1 kilo de jamón a 200 euros el kilo tranquilamente y entre 5 mamarse 7 botellas de vino, 5 cervezas y una botella de whisky. Esto es responsabilidad, por el amor del cielo divino. Bien, esto tiembla, ya estoy acabando. Bueno, podría hablar del sistema financiero, pero dejo que sea Paco quien lo toque, que él sabe más que yo, porque yo prácticamente no salgo de la Bolsa de Barcelona y he estado en la Bolsa de París, Yo estoy en la Bolsa de Barcelona para manifestarme, pero sí que me gustaría, con los, sabes que tenemos los abueloflautas, los yayuflautas que van a la bolsa cada día por ahí, pero sí que me gustaría, y ya acabo, el comentar un poco el porqué del problema de las cajas de ahorros. Es decir, por qué las cajas de ahorros se han ido a pique, y así también entenderíamos un poco la situación. Fíjense bien que este es el último balance de las cajas de ahorros que se puede construir, porque es del 2010, en el 2011 ya no quedaban cajas de ahorros, prácticamente estaban desaparecidas en combate, y entonces yo lo que he hecho aquí es un balance en versión muy facilonga, que todo el mundo lo pueda entender. En el activo hay el crédito a la clientela, 870.000 millones de euros, y el resto de activos son 171.000 millones de euros, que sería pues inversiones financieras, los edificios, otros activos. Fíjense bien que yo estaba
Tuve la oportunidad, Pilar Arché, que está aquí, José María Noguera también, Lourdes también está aquí, de la Asociación de Cataluña, que estuvimos en Andorra, estuvimos en un acto en Andorra, y entonces ellos se creían que yo enchufaría allí mi rollo, el típico aquí tal cual, pero yo me tragué la economía andorrana y el sistema financiero andorrano, y el sistema financiero andorrano es pequeñito, tiene 10.000 millones de euros de total de activo, tiene depósitos de clientes por 8.000 millones de euros, tiene 7.000 de crédito a la clientela y el resto lo tienen activos. Y entonces, claro, yo lo comparaba con este balance. Fíjense bien que las cajas de ahorros, acá, la financiación de minoristas son los depósitos de la clientela, es decir, nuestros dineritos, los 590.000 millones de euros. El negocio clásico de la banca y de las cajas de ahorros es que me dejan los 590.000 millones de euros y yo lo que hago es que los coloco en crédito, tengo otros activos, etc., me da un rendimiento. Pero las cajas de ahorros se emborracharon, empezaron a, no voy a hablar porque estoy en Elche, soy inconsciente, pero incluso, por decir algo, no sé, podría decir alguna sandez ahora, pues que igual en el Consejo de Administración igual había una bailarina, por decir algo, o sea, tampoco es que yo quiera ahora, había una bailarina o había un pianista o lo que fuera. Claro, entonces el Consejo de Administración de una entidad financiera con una bailarina o con un pianista tiene, digamos, un toque un tanto especial. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí decían, hemos de crecer. Compitieron con la banca, entraron en la lucha con la banca. La caja de ahorros era el banco de proximidad, la cercanía, el empresario, el vecino. Muy bien, y entonces quisieron luchar y empezaron a dar crédito. Como necesitaban dinero, dijeron, nada, hay que ir a los mercados financieros. Y las cajas de ahorros fueron a los mercados financieros. Y aquí se endeudaban a menos de un año con 129.000 millones de euros, que lo tenían que pagar el año pasado, 2011, que no lo pagaron, y con 273.000 millones de euros, que lo tienen que pagar ahora este año y el que viene, que no lo van a pagar. De ahí viene el rescate financiero. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí el crédito a la clientela había consistido en un hipotecón a Manolón. Y claro, ¿qué pasó? Que Manolón un día se quedó sin poder pagar el hipotecón. Y esto fue el efecto dominó que a todos nos fue castigando. Bueno, acabo ya. Y acabo simplemente con un pequeño detalle. Dicen que sabremos hoy, precisamente, cuál es la necesidad de capitalización de las entidades financieras. Y en principio Oliver Wyman, Ronald Berger y las auditoras van a presentar, Deloitte, la firma auditora de Bankia, van a presentar lo que es el test. Y van a decir que los créditos dudosos y por tanto la necesidad de recapitalización es de 70.000 millones de euros. Esto yo lo sé desde el mes de febrero. Y aquí están los activos dudosos totales, 160.083 millones de euros, y la provisión para insolvencias de 90.734 dotada. Por tanto, el saldo es el riesgo que hay, 70.000 millones de euros. Pregunta. ¿Era necesario gastarse 150 millones de euros, es decir, 25.000 millones de las extintas pesetas para saber esto? No. ¿Qué hubiera podido hacer de Guindos? Llamarme. Yo se lo hubiera dicho y yo no le hubiera cobrado nada. Le hubiera dicho, ministro, me invitas un día a comer al hockey y voy encantado. Me hubiera dicho, no, es que el hockey está cerrado. Bueno, pues a Príncipe de Viana y... No, es que está cerrado Príncipe de Viana. Coño, pues el 4 está bien. No, es que está cerrado. Coño. Pues claro, si los restaurantes cierran, es que las pymes desaparecen, ministro. Habrá que hacer algo. ¿Y yo cómo supe esto? Muy fácil. Yo llamé a mi amigo Pepe. ¿Quién es Pepe? Inspector del Banco de España. Le dije, Pepe, ¿me dices aquí lo que deben? ¿Cómo están los activos de los bancos? Dice, mira, yo estoy en este y en este. Pero ahora te lo paso porque tengo a Antonio que está allí, tengo a Eduardo que está en el otro, tal cual, y ahora yo se lo pregunto. ¿Qué lo necesitas? ¿A hoy, a esta tarde cuando cerremos o ayer? Digo, mira, si me lo das a hoy ya mejor, porque así ya lo tengo más actualizado. Y ya está. Entonces no hubiera costado nada a este cuerpo, que es un cuerpo de operaciones especiales, preparadísimo del Banco de España, preguntarle, y le hubieran dicho, se
70.000 millones de euros y el gasto público español se hubiera evitado 150 millones de euros que servirían para pagar a más parados. Hablaría ahora de las comunidades autónomas, pero este tema ahora, si lo enfoco aquí, luego llegaré a Cataluña y cuando llegue a Cataluña va a ser duro esto, que saldrá el presidente y me va a decir, tú que has explicado, yo por si las moscas me he traído mi pasaporte para volver a Barcelona, no sea que haya algún problema, ¿eh? Bueno, oye, ya está, ¿eh? Porque así ya, ¿vale? Ya está, luego saldrán más cosas y ya está. Sabíamos y creo que todos los asistentes no nos ha sorprendido la capacidad que tiene el profesor Gai de Liébana para meterse a toda la audiencia en el bolsillo y sobre todo para hacer una radiografía como la que ha hecho. Él le da ese toque para que se nos haga más llevadero, pero no cabe duda de que es uno de nuestros mejores investigadores ahora mismo en materia económica en este país. Así que ha sido un honor y un orgullo, creo que un gran acierto por parte de la organización de estas jornadas. En primer lugar, a continuación, tiene la palabra el doctor José María Gai de Liébana. Además de los méritos académicos y profesionales que he citado en su presentación, es justo decir que imparte docencia en más de 10 universidades españolas. Es miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa y autor y coautor de buen número de libros y artículos sobre contabilidad, finanzas, normativa contable, fiscalidad, auditoría y gestión económica. Le podemos leer en prensa y revistas especializadas y hoy es una gran oportunidad porque podemos escucharle también en directo. Tiene la palabra el profesor doctor Gai de Liébana. Bravo. Con la presencia del doctor Francisco Álvarez Molina, doctor en Ingeniería Informática, licenciado en Matemáticas, ha sido vicepresidente de la Bolsa de París y director general de la Bolsa de Valencia y ha conducido, entre otros, durante los últimos 11 años y hasta esta temporada, el espacio radiofónico La Bolsa y la Vida en Radio Nacional de España. Junto a estos dos grandes expertos y maestros, nos acompañan también el presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, don Arturo Casinos Garcés, y el delegado de esta asociación en la provincia de Alicante, don Francisco Soler Obrero. A lo largo aproximadamente de una hora, los dos primeros ponentes de la sesión de hoy van a realizar sus intervenciones. Son sumamente interesantes, estoy segura de que se nos van a hacer cortas y van a promover en ustedes muchas preguntas, comentarios o sugerencias. Yo les ruego que las maduren durante la pausa café que tendremos aproximadamente dentro, como digo, de una hora al término de esta primera sesión y que después, por supuesto, van a tener la oportunidad de plantearlas en la mesa redonda posterior a la que se nos unirán 3 nuevos ponentes. Así que todas esas dudas, preguntas o comentarios, a madurarlos un poquito durante la pausa café y después a ponerlos en común en la mesa redonda para enriquecerla, si cabe, todavía aún más. Bueno, ante todo, gracias a ustedes porque no hace mucho rato que se han ido a dormir. Yo creía que estaría más solo que la una, pero en cualquier caso les veo aquí animados y esto a mí me produce de verdad, grandes sensaciones. Yo, bueno, en principio lo que voy a hacer, a ver si esto lo puedo abrir, creo que sí. Yo lo que voy a hacer es un repaso para situarnos al día de hoy. El título de esta, digamos, pequeña perorata, es el nuevo marco empresarial, fiscalidad y financiación de las pymes. Y entonces, bueno, a mí me parecía pues también apropiado el insistir sobre que España se escribe con E de endeudamiento, como ahora vamos a ver, y entender el por qué estamos en esta situación. Por lo tanto, sería un poco la radiografía de un país abocado al abismo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada de trabajo. Es ya el segundo día de desarrollo de las 19ª Jornadas Tributarias de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana. En la mesa con la que vamos a abrir el tema de hoy, nuevo marco empresarial, fiscalidad y financiación de las pymes, tengo el placer de presentarles al doctor José María Gai de Liébana y Saludas, profesor titular del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Barcelona, doctor en Economía Financiera y Contabilidad, doctor en Administración de Empresas y doctor en Derecho.
Es también un honor para la organización de estas jornadas contar hoy en la mesa